Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El diablo tiene a los cristianos entretenidos. Si tú tienes la falda larga, si la tienes corta, si eres santidad, si eres de sana doctrina, si eres liberal, no. Felipe le predicaba a Jesucristo. Eso es lo que los predicadores tienen que predicar ahora. De lo otro se encarga Dios. Verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. ¿Qué dice? Oyendo y viendo las señales. ¿Qué fue? Señales. Señales. Búscame en la campaña de este tiempo, en los eventos magnos que se efectúan cristianos. Búscame la gloria de Dios. La gente va en su silla de ruedas y sale en la silla de ruedas. Búscame en los eventos, en lo liberal, en los RT, en los sana doctrina, en los santos siempre santos. Búscame la manifestación del poder de Dios, hermano. Señores, a mí me llama la atención esto, y esto me llena de nostalgia e impotencia lo que les voy a decir, hermano. ¿Cómo es posible que los brujos tengan más fe en el diablo que muchos cristianos fe en Dios? Porque es otra cosa. Yo vi un brujo en estos días, hermano. Lo vi en un video. Esa gente confían plenamente en su brujería. Y el brujo tomó una taur, creo que fue una taur, y agarró su pañuelo, se amarró su pañuelo con un tabaco y agarró, hermano, y se disparó frente a la cámara. Así, mira, se disparó. Se disparó. Y cuando se disparaba, él agarraba el tiro, se lo sacaba de la boca así y se lo enseñaba a la gente. O sea, los brujos son brujos, operan bajo la influencia demoníaca, pero operan con señales. ¿Por qué la gente cree en la brujería? Ven señales. Ven señales. ¿Dónde están las señales de los hombres de Dios? Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. En este momento tenemos una palabra muy poderosa que queremos compartir con usted. Así que acomódese, acostéjese, prepare su vasija espiritual, porque creo que lo que estamos a punto de hablar será de gran edificación y de bendición para su vida. Así que estaremos leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, su capítulo 10, versos 7 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, que lo que vamos a hablar, a exhortar, a enseñar en esta hora, sea de gran edificación para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, suscriptores, no suscriptores, que nos siguen mediante las redes sociales. Sabe que hace un tiempo yo he venido sintiendo una inquietud y una inconformidad espiritual. He tenido la oportunidad de poder salir del país, República Dominicana. He estado en Quito, Ecuador, Guayaquil, Babahoyo. Tengo gente linda allá, Quevedo, algunas ciudades de la República Ecuatoriana. También tuve la oportunidad de estar en Barranquilla. Aquí en mi país he predicado muchísimas actividades, campañas, muchísimos pueblos. Y he visto cosas de Dios. He visto manifestaciones de Dios tangibles. He podido ver a Dios sanar cáncer, gente levantarse de una silla de ruedas. He podido ver a Dios hacer cosas poderosas. Por ahí algo que me ha inquietado en estos últimos años, y tengo mucho tiempo analizando eso, pensando, y es que a veces he querido quedarme tranquilo, como que es normal,
Porque es normal que tú escuches a un predicador hablando en lengua, es normal que los demonios salgan de los cuerpos, es normal tú sacudirte bajo la unción, ser lleno del Espíritu Santo. Son cosas que nosotros vemos a diario. Y yo he querido como quedarme tranquilo, pero cuando voy a las hojas de la Biblia y comienzo a analizar y escudriñar las Escrituras, entiendo que falta algo en este tiempo. Entiendo que hay algo que falta, no es suficiente. Y incluso yo me atrevo a decir que una de las razones por la cual Cristo no quiso que los discípulos saliesen a predicar tenía que ver con lo que vamos a explicar ahora. Cristo nunca quiso que los discípulos saliesen solamente a predicar la palabra. No. La intención de Dios era que la palabra de las predicaciones de aquellos discípulos de Cristo, esas palabras, esas prédicas tenían que ir acompañadas de poder, de prodigios, milagros y señales que queden en evidencia las maravillas de Dios. Que el que esté expectando y esté mirando lo que Dios está haciendo a través de esos hombres, tenga que glorificar a Dios y entender que eso no viene de ellos, sino que Dios es quien está haciendo aquello. República Dominicana tiene la fama de que hay muchos hombres de Dios. Es una tierra bendita por el Señor. Hay muchos evangelistas, pastores. Y hay personas que yo respeto y admiro y lo tengo en alta estima por la trayectoria de los años que tienen en el camino de Dios predicando. Y gente que han sido un ejemplo a seguir, mis amados. Pero por encima de eso, entiendo que hace falta algo. Hace falta algo. No es suficiente. Yo estaba leyendo la palabra en el libro de los Hechos. Y la Biblia enseña que en una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando y estaba en un piso, como un tercer piso. Y mientras Pablo predicaba la palabra, la gente le encantaba cómo Pablo disertaba la palabra. Dice que había un joven que estaba en la ventana escuchando a Pablo y dice que se durmió. Y al dormirse cayó abajo, hermano, muerto. Imagínense, caer de un tercer piso, que creo es lo que enseña la palabra. Caer, hermano, con los sesos para afuera, la cabeza rota, los huesos rotos. No hay posibilidad de que una gente sobreviva. Si sobrevive es porque ya un milagro de Dios. Hermano, el hombre se murió y todos estaban escandalizados. Imagínese usted un culto en la iglesia, hermano. Que un hermano caiga a una quinta planta. Hay gente que va a correr, porque no todo el que esté en la iglesia está puro. Hay gente que dice, bueno, la policía va a venir. Yo voy a aprender la huida rápido antes que venga la policía a investigar. Yo no tengo que ver con eso, que hablen con el pastor. Parafraseando yo. Pero dice que Pablo estaba tranquilo. Pablo bajó y dice que se tiró sobre el muchacho que había muerto. Oró por él y el muchacho resucitó sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando yo leo los acontecimientos de la Biblia, cómo los apóstoles operaron dentro de su ministerio o en la época donde Dios lo había llamado, cuando yo veo la manifestación de una real gloria, porque había gloria en ese tiempo, no la cosa que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día. Porque hoy en día no sabemos si lo que estamos viendo es un espectáculo o si lo que estamos presenciando es un show, hermano. Hay mucha manipulación. Yo sé que lo que estoy hablando no va a encajar con algunos pastores y algunos cristianos, algunos predicadores. Pero lo que sí les puedo decir es que en este tiempo hay mucha manipulación, hermano.
Hay eventos magnos que se efectúan que cuando tú comienzas a buscar la gloria de Dios en ciertos eventos, no hay una chispa de la gloria de Dios. Aunque tú veas gente hablando en lengua, aunque tú veas gente zapateándose y sacudiéndose, hermano, la gloria de Dios no es eso, hermano. No es eso. Hermano, usted está diciendo que hablar en lengua. Las personas hablan en lenguas por el Espíritu, al momento que sienten la presencia de Dios. Pero de lo que yo estoy hablando de la gloria, la cual Cristo portaba. La gloria que hacía que cuando él se encontraba con un paralítico o con un ciego, ese ciego jamás en la vida volvía a ser la misma persona. O sea, que cuando el ciego se encontraba con Cristo, Cristo le preguntaba, ¿qué tú quieres que te haga? Pero hoy en día nosotros, los predicadores, hablamos en lengua, predicamos con un mensaje violento, hermano, que estremece, nos sacudimos, damos un buen sermón, pero cuando le presentan un paralítico frente al predicador o al que está predicando en ese momento, se vuelve una gelatina, hermano. Cuando tú agarras una gente con tuberculosis que nació deformado y se lo lleva un pastor de una iglesia, no sabe qué decirte. Me van a disculpar, pero alguien tiene que hablar la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Porque si alguien no se levanta, la generación que ha de seguir lo que nosotros estamos continuando va a entender que la gloria de Dios es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y eso no es gloria. No. Lea la Biblia y la Biblia te va a enseñar lo que es gloria. No una experiencia de una gente, no un sueño, no lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, lo que yo creo, no. Lo que la Biblia enseña. Cuando Cristo se manifiesta al mundo, no solamente con un buen sermón. Él se manifiesta con una señal, porque Cristo sabe que hay personas cautivas por demonios que no van a ser transformadas con un buen sermón filosófico o psicológico. Se necesita un sermón, pero lleno del poder del Espíritu Santo, para que las cadenas puedan ser rotas. Y hoy en día, hermano, los endemoniados van a muchas iglesias, van a las iglesias y siguen endemoniados. O sea, no hay una transformación, no hay un cambio. Ojo aquí, no estoy generalizando, diciendo que todas las iglesias están en la misma condición, la cual estoy explicando. Hay gente que mantiene la esencia de Dios. Hay gente que no salen en redes sociales. Hay gente, amado, que usted no lo conoce, que no tiene mucha fama, pero son gente que caminan con Dios. De ahí como Moisés. Mis amados hermanos, la palabra enseña de que Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo, en el libro de Lucas capítulo 4, dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Y dice que Cristo en el desierto estuvo en ayuno y en oración 40 días, 40 noches, hablando con Dios. Y hoy en día tenemos gente en las redes sociales que supuestamente están hablando de parte de Dios, pero que ni ellos mismos hablan con Dios. ¿Y cómo tú podrás hablar de parte de Dios si tú no tienes un contacto con el cielo? ¿Cómo tú vas a poder transmitir, suministrar una palabra a alguien más si tú mismo no eres suministrado por Dios? Y es lo que está pasando, hermano. Por eso hay mucho espectáculo. Yo voy a hablar claro hoy. Tú sabes que hay cristianos que eran tigres. Aquí le decimos tigre a la persona, en Ecuador le dicen avispado. La persona que tienen cierta habilidad callejera. Y hay gente que en este camino han implementado lo mismo que ellos aprendieron en su vida mundana, hermano. Porque hay gente que tienen
corbata de cristiano, tienen zapatos de cristiano, pantalón de cristiano, saco, traje de cristiano, pero su corazón no es cristiano. Hay personas que están en este camino por el provecho que pueden sacar. Ojo, vuelvo y repito, valga la redundancia. Lo que estamos explicando hoy, yo sé que va a chocar con algunos pastores, algunos evangelistas, hombres de Dios, colegas de ministerio. Pero Pablo dijo que si todavía yo trato de agradar a los hombres, o sea, si yo me voy a cohibir de hablar la palabra de Dios, tal y como está escrita, por el simple hecho de que alguien se pueda sentir mal, entonces yo no soy aprobado por el cielo. Así que nosotros vamos a hablar. Hay personas que están en este camino por el provecho, por lo que pueden conseguir, por el beneficio que pueden obtener. Y debido a eso, montan show, espectáculo, que tú buscas a Dios en ciertos eventos, algunas actividades cristianas, y Dios no está, hermano. Dios no está por ningún lado. ¿Por qué? Porque cada vez que Cristo se movía, cada vez que el Mesías llegaba a una tierra, a una aldea o a un pueblo, algo acontecía. De tal manera que las personas que estaban ahí tenían que dar gloria a Dios por las maravillas que Dios hacía a través del Mesías. Hoy no hay nada, hermano, y no me venga con cuentos, no me diga de que Dios se sigue moviendo. Dios sigue moviéndose porque Dios no se detiene por la corrupción de los hombres. Es verdad. Dios se sigue moviendo porque Él no se detiene por la corrupción de los hombres. Pero hay una sequía a nivel eclesiástico. Hay una sequía, hermano. Y yo creo que tenemos que volver a revisar las hojas de la Biblia para ver qué dice la palabra de Dios, qué enseña, qué exige. Uno de los puntos que tenemos que analizar es que Cristo fue al desierto. Y Cristo fue al desierto y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches hablando con Dios. La generación de este tiempo no quiere hablar con Dios. No le interesa hablar con Dios. Porque para hablar con Dios hay requisitos, hay exigencias. Hablar con Dios no es tú tirarte y quedarte dormido. Ah, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. No, eso no es hablar con Dios. Hablar con Dios no es hacer una oración para salir del paso. Señor, le hacer una oración rutinaria. Señor, mira. No. Hablar con Dios es tú entrar en una profunda intimidad. Es cuando tú puedes desnudarte delante de su presencia. Y aunque tus ojos carnales no lo estén contemplando, tú sabes que Él está ahí. Cuando tú tienes una cita con Dios y tú logras a tú tener intimidad con Dios, se caen los protocolos. No hay ética, no hay hermenéutica, homilética, se cae la exégesis, se cae todo lo que tú aprendiste en la teología. Tú te presentas delante de Dios tal y como tú eres, hermano. Y tú comienzas a presentarle a Dios no la vida de los demás, sino tu vida primeramente. Porque hay gente que ora por los demás, pero ellos no oran por ellos. Hay gente que ora para que Dios sane a otro, pero ellos están podridos en el corazón. Tienen problemas de lujuria, tienen problemas de lascivia, tienen problemas con la mentira, tienen problemas con el dinero. Gente que no han sido todavía transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice, hablando Jesús, en el capítulo 3 del libro de Juan, verso 19, dice, esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz? Dice que el que está en tiniebla no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el que está mal no encuentra la forma de cómo acercarse a Dios. Porque tú tienes dos caminos. Dos caminos. Estás mal con Dios, cierto. Ahora bien, tiene dos caminos. Seguir a Dios, pero para seguir a Dios tú tienes que dejar de hacer las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Las cosas que tú sabes que en tu vida están mal.
a las cosas internas que tú no has superado todavía. Tú tienes que tomar la decisión. Hay gente que está diciendo, Señor, si tú me amas, quítame esto, quítame aquello. No, tú tienes que tomar la determinación de tú dejarlo. El Señor te hace el llamado para que tú vengas a Él. Pero si tú no tomas la determinación de tú acercarse a Dios para dejar cierta cosa, no va a poder salir de ti. El segundo camino es seguir en tu pecado. Pero Dios es exigente. El Señor no tiene ningún tipo de vínculo ni relación con el pecado. No. Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace. Y el libro de Isaías, no tengo el texto, el capítulo exacto, pero lo que leen Biblia van a corroborar este texto que dice que no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su oído se ha agravado. ¿Entiende? O sea, que Dios no está solo, ni su mano se ha detenido de seguir glorificándose en el pueblo, sino que el pecado del pueblo ha hecho división entre Dios y el pueblo. ¿Me entiendes? Porque el pecado te separa de Dios. Cuando tú decides tomar la decisión de permanecer en el pecado, hay una separación en que tú no quieras. Hay una separación. Entonces Cristo sube al ayuno 40 días y 40 noches hablando con Dios. La gente de este tiempo no quiere hablar con Dios. Pastores que no hablan con Dios, que no oran. Evangelistas que no oran. Profetas, maestros. Esos son otros que no buscan a Dios, que no cogen ayuno. Apóstoles, si todavía están, que no oran, que no buscan a Dios. Porque hoy en día hablar del ayuno, hay gente que dice, no, ¿para qué yo tengo que ayunar? Si ya Cristo pagó por mí, Cristo pagó el precio. Oh, es verdad. Él pagó el precio de tu salvación. Ahora tú debes de mantenerla. ¿Cómo? En cierta ocasión Cristo dijo, hay un género que no sale si no es con oración y ayuno. El ayuno es muy sustantivo y el ayuno te da lo que se llama una fortaleza y una resistencia. Y el ayuno te hace tú volverte a Dios y volver. Ahora, hay cadenas que se rompen en los ayunos, ¿tú sabías? Yo he tenido tiempo que no puedo orar y cuando me meto en ayuno y oración, cuando yo vengo de allá para acá, la oración es más fluida. Porque se rompen cadenas, hay liberaciones que tú recibes en ciertos ayunos. Pero en este tiempo hay gente que tú no le puedes hablar de eso porque ya eso se quedó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y hay otros que dicen que no hay que ayunar. Por eso viven llenos de pecado. Por eso viven llenos de pecado, llenos de lascivia, llenos de inmundicia, llenos de cuántas cosas, hermano. Cautivos por el diablo porque han ignorado las cosas que desde el principio se han enseñado para que podamos tener victoria en este camino. La palabra de Dios dice que Cristo sube lleno del Espíritu, pero cuando Cristo termina el ayuno, que se enfrenta con el diablo, dice que Él desciende en el poder del Espíritu. Una cosa es estar lleno y otra cosa es estar bajo el poder del Espíritu. Es como cuando el poder del Espíritu te absorbe y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Es como cuando te absorbe y ya no hablas tú, sino que el Espíritu, aleluya, habla por ti. Ya no fluye tú, sino que el Espíritu fluye a través de ti. La cosa es muy distinta. Entonces, mis amados, yo tengo tiempo inquieto diciendo, Señor, yo le he dicho a Dios en mis oraciones. Le digo, Dios, si yo voy a ser uno más, si yo seré un predicador más de lo que va a estar predicando tu palabra y solamente va a estar hablando en lengua y sacudiéndose, yo estoy en un mundo lleno de peligro. Córtame y llévame para el cielo. Yo le he dicho a Dios así en mi intimidad con Dios. Yo le dije a mi esposo una ocasión, y lo digo en serio, de todo corazón, y estoy en la presencia de Dios. Yo le he dicho a mi esposa, el día que tú ves que yo caiga en cama, no llame a nadie para que ore por mí. Déjame irme en paz con Dios. Yo sé que hay gente que no puede decir lo mismo, porque hay gente que está tan aferrada a esta vida, están tan aferrados a este mundo que, hermano, hay gente que piensan en las cosas materiales, en los bienes que tiene. Y yo le digo la verdad, le soy sincero. Este mundo sin la esencia de Dios no sirve.
yo he experimentado algunos vacíos. Hay momentos que yo he inhalado cosas. Señor, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero... Y ¡paf! Dios dice, ¿tú lo quieres? Tómalo. Y me lo da. Y después que me lo da, sigo necesitando a Dios. Entiendo que eso no era lo que yo necesitaba para yo ser feliz o llenar el vacío. Si Dios está ausente, hermano, la vida no tiene sentido, hermano. Y hoy en día no han cambiado lo de Dios por cosas vanas. Por cosas vanas. Satanás ha trabajado sutilmente y ha golpeado el área de la intimidad que los hijos de Dios tenían con Dios. Hay gente que no oran igual. Hay gente que no escudriñan la Biblia igual. Hay gente que no buscan a Dios de la misma manera porque están enredados. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda con los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo enseña en la parábola del sembrador que hubo parte de la semilla que cayó entre espinos y dice que crecieron, que la semilla creció, pero los espinos ahogaron. Ahogaron la semilla de tal forma que no pudo dar fruto. Representa a los creyentes que reciben la palabra de Dios con mucho gozo, con mucha satisfacción. Pero dice que los afanes, las preocupaciones, la vanagloria, el dinero, las cosas de este mundo ahogan la palabra de tal forma que no pueden dar fruto. Muchas veces a nosotros anhelamos cosas. Y, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, Señor, y trabajamos por eso y no dormimos por eso. Y Dios sabe que las mismas cosas que estamos anhelando muchas veces son aquellas cosas que en cierto momento nos van a separar de Dios. Por eso que a veces Dios tarda o demora en entregar ciertas cosas a sus hijos, porque Dios entiende que ellos no están listos ni capacitados de recibir lo que Dios tiene para ellos. Porque la misma bendición, que es una bendición de Dios, al tú no estar preparado, listo, puede corromperte. Puede corromperte y hacer que tu alma se vaya al infierno. Búsqueda, oración, escasea en ese tiempo. Y debido a la escasez de la oración, es que nosotros estamos viendo esta sequía de gloria. Hermano, revise, mire los eventos. Analice la campaña, analícela, la campaña evangelística. Analice la campaña evangelística, los servicios de su iglesia. ¿Qué está aconteciendo? Hubieron hombres que se levantaron, gente de gloria, hermano. Hay una persona en República Dominicana, y no lo digo para llamar la atención, lo digo porque lo tengo en mi corazón. El pastor Juan Carlos Arriaga. Yo tengo mucho respeto y admiración por este hombre, porque este hombre te ha enseñado acerca de tener una relación con el Espíritu Santo y te enseña acerca de la búsqueda que tú tienes que tener como hombre de Dios, y te habla de la manifestación, y un hombre que Dios lo usa mucho en milagros, en prodigios, y Dios lo ha ensanchado y lo ha exaltado hasta donde ha llegado. Pero ¿cuáles son los que están listos para recibir la antorcha? ¿Cuáles son los sucesores de los Juan Carlos Arriaga? Un pastor llamado Aquiles Azal. Tremendo. Hoy en día está apartado. Uno de los hombres que Dios usó poderosamente en este país e internacionalmente. Anduvo con Caso Luna, con Guillermo Maldonado, estuvo con Jonás en el programa Enlace. Tremendo ese hombre orando por paralíticos. Yo sé que hay gente que montan su show, pero cuando la gloria de Dios desciende, mira lo que Dios deja. Yo te voy a dar una explicación, un detalle. Las cosas que Dios hace no se parecen a nada. Un brujo puede imitar las cosas de Dios, unos falsantes pueden imitar cosas de Dios, por lo que Dios hace es tangible. Tú lo puedes palpar, porque el Espíritu Santo da testimonio de las obras que Él ha hecho. Y punto. Por ahí ciertos milagros que se hacen, que uno ve los milagros, pero como que tú no sientes como que ese impacto, tú no sientes como esa conexión, tú no sientes como esa confirmación, porque hay cosas raras ahí.
¿Dónde están los sucesores de este olivo? Le llamaría yo un patriarca, Ezequiel Molina, una eminencia en la palabra de Dios. ¿Dónde están? Murió Tibi Joshua. ¿Dónde está el que se va a quedar con la antorcha? Que muchos hombres, mucha gente lo criticaron, pero fue un hombre que pagó un precio. Se metió también por 40 días de ayuno, donde recibió el poder que él, con el cual él operó muchos años, el milagro tremendo. Los videos están ahí. ¿Dónde están? Nosotros los dominicanos, y hablo aquí porque soy de aquí, tenemos fama de que tenemos mucha unción, de que tenemos mucha gloria, de que somos de candela, pero no pasamos de ahí. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué enseña la Biblia. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, hermano. Y hoy en día hay pastores, evangelistas, que dicen la gente no se convierten, la gente no vienen a Jesús, la gente son duras. No, hermano, la gente no son duras. Las personas que están en el mundo están atadas por el diablo. Tienen cadenas que son más gruesas que el ancho de un palo de luz o un poste de luz, como usted lo conozca. Necesitan a alguien que porte el power, que porte el poder del cielo, hermano. Que cuando escuche, las cadenas sean rotas. Vamos a ver qué enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a irnos a la palabra de Dios. Al libro de los Hechos. Aleluya. Libro de los Hechos, su capítulo 9, verso 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Escuche esto. Vamos a irnos al 40, lo que pasó con Dorcas, cuando Dorcas se murió. Verso 40 del capítulo 9. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Yo siento gloria. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamaron a los santos y a las viudas. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Esto fue notorio. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Dice que después que fue notorio, dice, y esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. O sea, el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Cristo, de los 12, caminó con Jesús y aún después de su muerte mantuvo la fe en Jesús. Pedro llega a Jope. A Jope, ¿qué dice? ¿No, verdad? Bueno, Pedro llega ahí en el pasaje que leímos, llegando un hombre llamado Eneas. Eneas tiene 8 años inmóvil, paralítico, que no se mueve. Y dice que cuando Pedro llega donde está ese hombre paralítico, que no se mueve su cuerpo, Pedro le dice: Eneas, levántate, Jesucristo te sana. No, yo no analicé ni vi que Pedro tuvo que hablar 7 géneros de lengua, y no estoy criticando eso.
La lengua son dadas por el Espíritu Santo y entiendo que el que la habla, ¿no es verdad? Por el Espíritu, el que la habla. Pedro no tuvo que hablar siete géneros de lengua, ni no tuvo que sacudirse, ni chocar los zapatos como nosotros hacemos y correr. El hombre llegó seguro de lo que él tenía de Dios. Cuando tú lo tienes, lo tienes. Cuando no lo tienes, no lo tienes. Pedro llegó y le dijo: Eneas, levántate. Jesucristo te sana hoy. Y el hombre que tenía 8 años dice que se levantó. Pero no me impresiona tanto que se levantó. Me impresiona que la gente, los impíos, los que estaban ahí, dice que se convirtieron al Señor, creyeron a Cristo, aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Después de qué? Después que vieron la manifestación de la gloria de Dios en este hombre llamado Eneas. A veces no es que la gente son duras. A veces la gente quiere ver a Dios obrar, porque lo que hay en ellos es atadura demoníaca y necesitan el power del cielo. Entonces, yo he estado leyendo la Biblia por muchos años y he dicho: Señor, falta algo. Dios, falta algo, Dios. Mira, le voy a confesar algo. De un tiempo para acá yo no he querido ni predicar. No he querido ni salir del país, ni tomar ni actividades. De un tiempo para acá, porque he estado orando y diciendo: Señor, nos falta algo, Dios. O sea, el evangelio no puede ser solamente una prédica. El evangelio no puede ser solamente un cántico. Yo siempre digo: no es como tú cantes. Tu voz es linda, tú cantas bonito, pero no es eso. Es lo que pasa después de eso. Cuando tú analizas el cantor de Belén, David, la Biblia dice que cuando invitaban a David al palacio, porque Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, la palabra enseña que mientras David entonaba y cantaba y adoraba, tocaba el arpa, dice la Biblia, dice que los demonios, el espíritu que atormentaba a Saúl, lo dejaba en paz. Porque hay algo que los demonios no resisten y es la alabanza, pero la alabanza genuina, la de verdad. Porque la palabra dice en el libro de Juan capítulo 4 que el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en verdad? Porque hay gente que canta: no me importa lo que cueste, tu presencia siempre vale más. Creo que dice así la canción. Una canción que habla de la tsunamita, etc. Pero dice un párrafo: no me importa lo que cueste. Pero la gente canta, pero muchas veces su corazón está distante. Kilómetros, cientos de miles de kilómetros distante de lo que está diciendo su boca. Por eso Cristo en una ocasión, Isaías lo dijo, y Cristo volvió y lo citó. Dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente canta cosas que no siente. Entonces no es como tú cantes, es lo que pasa después que tú cantes. No es como tú prediques, es lo que sucede después de tu predica. Entonces yo digo: falta algo. Falta algo. Y vamos a seguir leyendo la Biblia. El reino de Dios no es palabra. El reino de Dios no es un estudio teológico y es bueno. El reino de Dios no es hablar en lengua. El reino de Dios no es tú sacudirse y decir sama, sama. No, el reino de Dios no es ese. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del reino? Libro de Mateo, su capítulo 10. La palabra dice en el verso 5 que Cristo comisiona a 12 discípulos, apóstoles, y dice que lo envía a predicar y le da instrucciones. En el verso 7 del capítulo 10 del libro de Mateo, Cristo le dice: cuando ustedes vayan, donde quiera que se presenten, sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, den la vista al ciego,
Porque de gracia ustedes recibieron eso, de gracia tienen que darlo. Díganle a la gente también que el reino de Dios se ha acercado. O sea, que la señal que da por evidencia de que una gente porta el reino de Dios son las maravillas que Dios hace. No, hermano, no se confíe porque los falsos profetas hacen milagros. Pero si los falsos profetas hacen milagros, los verdaderos profetas deberían de hacer más. Pienso yo, es un análisis mío. Posiblemente yo esté desquiciado, esté loco. Alguien que me corrobore o me confronte. Porque en el tiempo de Jesús había muchos falsos. Los fariseos eran los primeros. Pero los fariseos no podían fluir ni copiar lo que Cristo hacía. Posible. Porque lo que Dios hace no se parece a nada. Escucha esto. Le dio instrucciones. Le dijo, resucite muerto. Resucite muerto. Limpie el leproso. Den la vista a los ciegos. Sanen los enfermos. Y díganle a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Hay muchos evangelistas. Hay muchos pastores. Muchos maestros. Apóstoles. Profetas. Pero no contienen el reino. Necesitamos el reino de Dios otra vez. Lo necesitamos. Necesitamos caminar con el reino de Dios. No con una denominación. No porque yo soy pentecostal, chipa, candela y fuego. No porque yo soy sana doctrina. No porque yo soy liberal, Cristo me hizo libre. Yo soy vino nuevo. No, una denominación. Necesitamos el reino. Señores, a mí me llama la atención esto. Y esto me llena de nostalgia e impotencia lo que les voy a decir, hermano. ¿Cómo es posible que los brujos tengan más fe en el diablo que muchos cristianos fe en Dios, hermano? Porque es otra cosa. Yo vi un brujo en estos días, hermano. Lo vi en un video. Esa gente confían plenamente. Confían plenamente en su brujería. Y el brujo tomó un atauro, creo que fue un atauro, y agarró su pañuelo, se amarró su pañuelo con un tabaco y agarró, hermano, y se disparó frente a la cámara. Sí, mira, se disparó. ¡Puf! Se disparó. Y cuando se disparaba, hermano, él agarraba el tiro, el caquillo, el plomo, el caquillo, se lo sacaba de la boca así y se lo enseñaba a la gente. O sea, los brujos son brujos. Operan bajo la influencia demoníaca, pero operan con señales. ¿Por qué la gente cree en la brujería? Ven señales. Ven señales. ¿Dónde están las señales de los hombres de Dios en este tiempo? ¿Dónde están las señales de los predicadores de este tiempo? El chimoteo, el chisme. Porque ahora mismo los predicadores ya dejaron de predicar la palabra para chismear. Fulano no es de Dios. Fulano no es cristiano. Fulano se lo va a... Se han convertido en mujeres chismosas, hermano. Y perdónenme la expresión en la palabra. El chisme ha reinado en muchos cristianos más que la esencia del Espíritu Santo. Mientras los brujos en Haití operan, hermano. Los brujos son respetados en su ambiente. Incluso hay cristianos que saben que no pueden confrontar brujos porque quedan cortos. Porque operan, hermano. Operan bajo el poder demoníaco. Yo le he dicho, Señor, pero no. Yo le digo, Señor, córtame. Yo le he dicho, Señor, mátame. Llévame de esta tierra. Porque yo salí, hermano. Para yo comer, yo tenía que enrolar un tabaco de marihuana. Yo no nací en la iglesia evangélica ni en la iglesia católica. Yo vengo de un ambiente callejero cruel y malo, hermano, que yo testifico y digo que hay cosas que yo no las toco porque yo no se pueden tocar, hermano. Ahora hay gente que tú lo escuchas testificando y ellos testifican como que ellos viven todavía la vieja vida pasada. Hay cosas que me quebrantan, hay cosas que uno hizo que fue de abuso, cosas que uno no podía hacer, pero imagínate, no estaba atado, endemoniado y cosas que yo no la... Yo testifico las cosas que Dios quiere que yo testifique, las cosas que pueden ser de edificación.
¿Entienden? Señores, ¿dónde está el poder de Dios en los supuestos hombres de Dios de tiempo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? No me diga de que no, porque la voluntad de Dios es. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Lo que enseña el libro de Marcos capítulo 16, su verso 15, que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre harán milagros. Si bebieres en cosas mortíferas, no les hará daño. Habrán señales tangibles, visibles, que van a seguir a los hombres de Dios. ¿Dónde están las señales? Predicar una campaña. Hermano, pero se salvan las almas, gloria a Dios. El mejor milagro es que una gente se salve. Pero no estoy hablando de eso, porque que una gente se convierta a Cristo, gloria a Dios, eso está bien. No, estoy hablando del poder tangible. Estoy hablando de que hagan lo que hicieron con Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 9, su verso 36 en adelante. Lo que hicieron con Pedro. ¿Qué hicieron? Que se murió Dorcas. Dorcas se muere y no llamaron el 911, el 111. No. Pedro se muere. Se muere Dorcas y llamaron al apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabía que en Pedro estaba el poder, la gloria del Dios del cielo. La gente se muere cerca de tu casa. ¿Por qué no te llama para que tú ores por el difunto? No, hermano, porque es la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios, porque Dios que hace los milagros, Dios hace los milagros. Pero Dios siempre ha buscado un recipiente. Pero si por eso fuera Dios hiciera todo del cielo. ¿Por qué Dios tiene recipiente? Moisés, que en el libro de los Hechos, en Éxodo capítulo 14, estando perseguido por el faraón, Dios le dice a Moisés: no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Es tiempo de manifestar. ¿Qué tú tienes en tu mano? Una vara, extiéndela. Dice que cuando Moisés tendió la vara, hermano, eso no fue de que por fe, eso no fue de que una visión. No. La Biblia dice que el mar se dividió en dos. Y hubo un ambiente seco y el pueblo pudo pasar. Maravillas. A esto fue que Cristo dijo: me serán testigos. Pero no con palabras. No con muchos rambos sobre la bazuca. Que hasta mecánico se ha vuelto a hablar en lengua, hermano. No, con manifestación tangible. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, la palabra dice que Saulo asolaba la iglesia y la perseguía. Y todo aquel que hablaba en nombre del Señor, Saulo perseguía, lo arrestaba. Y dice que hubo una persecución en la iglesia de Jerusalén. Y Felipe, siendo uno de aquellos que salieron de Jerusalén, dice que llegó a Samaria. Y cuando Felipe llegó a Samaria, yo le voy a hablar con Biblia. Yo sé que hay gente que yo no le voy a caer bien después de este mensaje. Pero yo le voy a hablar con Biblia. Yo creo que nosotros tenemos que despertar. Yo creo que tenemos que despertar. Yo creo que hay que volverse a Dios. Mira. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es otra cosa. Que el diablo tiene a los cristianos entretenidos. Si tú tienes la falda larga, si la tienes corta, si eres santidad, si eres de sana doctrina, si eres liberal. No. Felipe le predicaba a Jesucristo. Que eso es eso es lo que los predicadores tienen que predicar ahora. De lo otro se encarga Dios. Le predicaba a Cristo. Verso 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. ¿Qué dice? Oyendo y viendo las señales. ¿Qué fue? Señales. Señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían de esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Búscame en la campaña de este tiempo. En los eventos magnos que se efectúan, cristianos, búscame la gloria de Dios, hermano. La gente va en su silla de ruedas y sale en la silla de ruedas. Búscame. Búscame en los eventos, en lo liberal, en los RT, en los sana doctrina, en los santos siempre santos. Búscame la manifestación del poder de Dios, hermano. Tú no estás viendo que los medios de comunicación han sido tomados por los impíos. Porque por lo menos los impíos le dan al mundo algo con lo cual el mundo se entretiene. Pero si el ministerio mesiánico, si el ministerio de Cristo estuviese en función en este tiempo, en el siglo XXI, ¿sabe quién iba a estar ocupando la primera plana del periódico o de los medios de comunicación? El ministerio mesiánico. Y te lo pruebo por la Biblia. ¿Sabe quién eran los que estaban reinando en el tiempo de los fariseos? Los fariseos eran los que tenían la Torá. Los fariseos eran los que enseñaban y la gente creía y entendían que eran la gente de Dios. Pero cuando Cristo llega, cuando Cristo se manifiesta al mundo, se le cae la película. En el ambiente callejero dominicano dicen se le cae el muñeco. Cuando la gente comienza a ver que Cristo no solamente predica lo que enseña la Torá, sino que Cristo la pone en práctica y que a través de Cristo sale poder, manifestación de gloria. Los templos se estaban quedando vacíos. Los templos se estaban quedando vacíos porque la gente se iba tras Jesús, porque en Jesús había lo que en los fariseos no tenían. De tal forma que había gente que decía, no necesito hablar con él. No importa. Yo no tengo que hablar con él. Yo sé que si por lo menos yo toco el borde de su manto. La gente hoy en día da una explicación, no, porque el manto sacerdotal y que el borde, los sacerdotes tienen borde y poder no salía de ellos. Si toco el borde de su manto, yo sé que yo seré sana. En él estaba el poder del Espíritu. Entonces yo debido a eso, yo entiendo que yo estoy mal tal vez. Ahí les contesto a alguna gente que me dice, hermano, no dures tanto para viajar, para venir para acá, para las actividades de la campaña. Yo he estado melancólico, hermano, por mucho tiempo. Digo, Dios, no puede ser. Digo, ¿qué pasó? Digo, aquí falta algo, Señor. Yo a veces voy a algunos eventos, yo me siento en mi silla y yo comienzo a mirar a los predicadores. ¡Cuánta falsedad! ¡Cuánta falsedad! Y a veces yo digo, ¿y será que él cree que yo estoy creyendo toda la película que él me está montando? Porque cuando tú estás ante una gente que tiene conocimiento de la palabra y discernimiento, tú tienes que saber lo que tú vas a hablar. Por eso que el hombre de Dios tiene que procurar que el Espíritu Santo sea que lo guíe en sus predicaciones. Porque el Espíritu Santo es quien convence. Pero cuando tú quieres venir con tu sabiduría y con tu psicología barata, tú no vas a convencer a gente que piensan. Porque aquí hay gente que es pensante. ¿Tú sabías? Aquí hay gente que no te dice nada. Tú como predicador, aquí hay gente que no te dice nada por respeto. Pero que hay gente que sabe en los shows, que las otras gente montan. Creo que más que nunca necesitamos despertar. Necesitamos despertar. No puede ser que los brujos operen en el poder demoníaco y que los evangélicos, los cristianos, no operen en el poder del Espíritu. La gente acude a la brujería porque la gente ve. Un poder engañoso, la Biblia lo enseña, pero la gente ve. En el tiempo de los hechos, no era de que no, vete, tú estás sano por fe. Yo se lo acabé de leer ahora mismo. Que la gente veía. Dice que la gente escuchaba y veía las señales que Dios hacía en Felipe.
Necesitamos eso. Y debido a que yo he estado analizando mucho eso, he estado analizando y pensando, yo no me he sentido con hambre de predicar. Sí, cuando tengo la oportunidad, bueno, el otro día estaba predicando una actividad, se convirtieron las almas, gloria a Dios, es el principal mandato. Pero como así, como con esa fiebre, como antes, ¿usted sabe? Ese apogeo de evangelista. Ni flyers subo así, como no sé, como que estoy abandonado. Porque yo le he dicho al Señor, no, yo no quiero ser uno más. Yo digo, Señor, tú córtame, llévame. Porque estamos en un mundo peligroso. Donde si tú no estás envuelto realmente en el poder del Espíritu, tú corres peligro. Porque puede caer en cualquier engaño. Y yo porque no he comenzado a leer. En el libro de los de Juan, capítulo 14, en el verso 13, Cristo da una palabra profética. Cristo dice, de cierto os digo, que el que cree en mí y cree a quien me envió, las cosas que yo hago, él las hará mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, dando a entender que nosotros vamos a manifestar cosas mayores que las que manifestó Cristo. No hay limitaciones. Pero ¿cómo Cristo te va a usar? Si lo que estamos en chisme, si lo que estamos es chismeando, hablando del prójimo, hablando de fulano, pendiente a la plata, pendiente al dinero y el orgullo. Hoy en día una gente tiene un videíto en YouTube, hermano, y tiene 2 o 3 seguidores y tú lo ves que no pueden ni saludarte, hermano, porque ellos son fulanos de tal. Están engañados en su propia burbuja. Están cautivos en su burbuja y no lo saben, hermano. Y hay gente que tú no lo puedes, hay gente que tú no lo encuentras para saludarlo. No. Está en un nivel muy alto. Y cuando tú miras el ambiente ministerial de ellos, no hay ni un agrio de limón. No hay nada de Dios ahí. El hombre más ungido que caminó en esta tierra. La palabra de Dios dice que caminaba a pie, kilómetros. La Biblia dice en el capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria. No lo esperaba una multitud de 25,000 personas. Lo esperaba una prostituta. 5 maridos has tenido y el que tú tienes no es tuyo. Él sabía predicar frente a multitud, dar sermones de horas, pero también sabía suministrar la palabra a un solo pecador. Hoy en día, los ministros, los ungidos, ellos te enseñan el catálogo y tú tienes que llenar los requisitos de lo que ellos te presentan. ¿Cuántas personas van a estar ahí en el evento? El vino que se van a beber, porque hay predicadores que se meten su vino fermentado, sí. El hotel donde van a estar hospedados, el vehículo que lo va a pasar a buscar, un sinnúmero de protocolos, hermano, y tantas cosas que no saben ellos, que el diablo ya le compró su alma, hermano. Sí, hay gente que piensan que van para el cielo, ya hace rato están en el infierno y no se dan cuenta. Por eso que cuando Simón intentó comprar, obtener lo de Dios con dinero, le dijo Pedro, perezca tú y tu dinero. El don de Dios no se compra con dinero. No se relaciona con dinero. Falta algo. Falta algo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11, la Biblia dice que Dios hacía milagro extraordinario. O sea, lo normal era que un muerto se levante, que un paralítico se levante. Pero la Biblia dice que Dios hacía milagros por medio de Pablo. Milagro extraordinario. Manifestaciones. La palabra de Dios dice que la gente sacaba a los enfermos para que por lo menos, está en el libro de los Hechos, para que por lo menos la sombra de Pedro le tocara.
Oye, la sombra. Y dice que al pasar Pedro, su sombra. Eran gente que lo tenían el power del cielo. Si lo tiene, lo tiene. No me diga que no. Si tú como policía tienes una arma, la tienes. Si no la tiene, no la tiene, hermano. ¿Qué usted quiere decir, evangelista Dioma de Blanco? Simple. Que no hay manifestación del poder, de la gloria de Dios. En las campañas, en las actividades, no hay sanidades. Porque los predicadores de este tiempo no pueden dar lo que no tienen. No pueden dar lo que no tienen. Yo he salido de evento, hermano. Yo he salido de eventos. He predicado eventos donde la gente se goza. Wow, varón, Dios te sigue usando. Y yo estoy frustrado. Frustrado. Y todo el mundo aplaudiendo y dando gloria a Dios por lo que Dios hizo, la unción. Y yo frustrado. ¿Sabe por qué? Porque en la actividad había una paralítica y no se levantó. He dicho, Señor, ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde está lo que enseña tu palabra? Por eso fue que Cristo le dijo a los discípulos, en el libro de los Hechos capítulo 1, se lo dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban poder. Le dijo, dentro de muchos días recibirán poder del Espíritu Santo. Entonces me serán testigos, no con palabras, sino que hasta el satanista, el ateo más grande, tenga que decir, no, Dios fue que obró. Tenga que reconocer que Dios está ahí. O tú no crees, tú no sabes que los brujos saben quiénes son los que están prendidos y quiénes saben los que están apagados. Quiénes son los que tienen a Dios de verdad. Porque hay brujos que hay cristianos que le dan tormento de madrugada, orando y peleando. Necesitamos, hermano. Ojalá algunos colegas no se ofendan conmigo, pero esto es la Biblia que enseña. La Biblia dice, en el capítulo 17, su verso como 18, dice la palabra del Señor que Elías fue donde una viuda, la viuda de Sarepta de Sidón. Llegó a aquella casa, multiplicó, Dios multiplicó el alimento que había, el poco, o sea, el único recurso que la viuda tenía, un puñado de harina, un poco de aceite, multiplicó la comida, el alimento, pero dice que el niño se murió. Cuando el niño muere, la Biblia dice que Elías se tiró sobre el niño y oró al Dios de los cielos y manifestó el poder del Dios vivo y el niño se levantó entre los muertos. Cuando tú te vas al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 8, te vas a dar cuenta que el sucesor del profeta Elías, ¿quién? Eliseo. Dice que profetizó un niño a la viuda, a la mujer samaritana. La mujer samaritana no, se me fue el nombre. Ay, se me fue, pero está ahí en el capítulo 4, verso 8. La palabra dice que el hijo de esta mujer murió. Cuando el hijo murió, la mujer fue de camino donde él. Le dijo, yo no te pedí hijo a ti. La tsunamita, la mujer tsunamita. Yo no te pedí hijo a ti. Y dice que Eliseo fue a la habitación donde estaba el muchacho muerto. Se tiró encima de él, oró por el muchacho. Dice que el muchacho se levantó entre los muertos. Poder del cielo. Poder, power. Yo digo, Señor, pero si no es así, no, yo no quiero, no. Le digo, no, si yo no voy a aportar gloria, no. Yo quiero visitar los hospitales, pero yo quiero que cuando yo visite los hospitales, todo el que tenga tuberculosis, el que nació deformado, de esa gente que nacen deformados, así que parece un vegetal, se levanten, se restaure. El que tiene un pie partido en 7 pedazos, los huesos se empaten, los clavos salgan, los ciegos vean, la gente con cáncer, con sida sean sanada, que el hospital quede vacío, como acontecía en épocas, años atrás. Años atrás, hermano.
que hubieron ciertos tiempos donde la gloria de Dios era tan fuerte que los hospitales quedaban vacíos, los médicos no sabían a quién le iban a suministrar su medicina. Las cárceles estaban abiertas porque no había quien encarcelar, hermano, porque la gloria se había apoderado de la ciudad, hermano. Cuando tú lees la historia de Seymour, William Seymour, te vas a dar cuenta que fue un hombre de piel morena, fue rechazado por muchas personas, por el racismo, por eso no lo detuvo. Él y un grupo de personas levantaron una pequeña obra y ahí comenzaron a adorar a Dios y su ministerio fue creciendo de tal forma que un día llamaron los bomberos, llamaron las autoridades porque entendían que la iglesia estaba cogiendo fuego literalmente, hermano. Fuego literalmente. Y dice que quien entraba a la iglesia del pastor Seymour, la gente que habían perdido un brazo por un accidente, el brazo le salía, literalmente le salía. Los que estaban mancos de un pie, el pie le salía. Usted se lo encuentra locura. Este tipo está loco. Mira, dije, hermano, para Dios no existe la palabra imposible. O no lo dice. La Biblia dice que los mancos eran sanados. O sea, los mancos, le faltaba un miembro, le crecía. Señales. Poder del Dios del cielo. Yo hago un llamado a los evangelistas. Yo hago un llamado a los pastores, a los hombres de Dios de este tiempo. Yo creo que tenemos que volvernos a Dios y preguntarle a Dios qué pasó. ¿Qué pasó? Y yo se lo voy a buscar bíblicamente, como usted quiera. Mire, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer las escrituras. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer. Ok, después que dice la Biblia que estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosas mortíferas no les harás daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hablando Jesús, hablando acerca del ministerio, ¿no verdad? Del ministerio eclesiástico. Está hablando de la máxima expresión, Cristo. Verso 19 del mismo libro de Marcos, capítulo 16, verso 19, dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Papá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció? No solamente es predicar, es que el Mesías te acompañe en tu prédica, en las campañas, en tus eventos. Alaba, no es predicar solamente, es que algo tiene que acontecer, porque donde quiera que Cristo se movía, algo pasaba. Oye, eso es tan fuerte que la palabra enseña en el libro de Juan, su capítulo 21, en el verso 25, por ahí, Juan dice, escuchen esto, Cristo hizo muchas cosas que yo creo que si se hubiesen escrito una por una, aún en el mundo no iban a caber los libros. No iban a caber los libros en el mundo de todas las cosas que Cristo hizo. Y Cristo dice en el libro de Juan capítulo 14 verso 13 que cosas mayores haremos nosotros en su nombre. Falta algo, hermano. Profeta, devuélvete. Pastor, devuélvete. Evangelista, devuélvete. Apóstol, devuélvete. Maestro, devuélvete, que falta algo. Tú puedes ser un maestro. Porque hoy los maestros no. Yo veo pocos maestros que fluyen. Hoy los maestros nada más que están para enseñar. Porque Jesús enseñaba. Y milagros salían de él. Poder salían de él. Necesitamos volvernos a Dios. Y por eso yo me he quedado tranquilo. No rezagado. No te digo que estoy rezagado. No, hermano. Es que hay muchas cosas que se están moviendo. Hay gente hablando en nombre de Dios y Dios en silencio. Hay gente manifestando una supuesta gloria y Dios no está por ahí, hermano. Necesitamos volvernos a Dios. Volvernos a Dios.
Necesitamos el ministerio del profeta Elías, que dijo, no lloverá sino por mi palabra. Y no llovió, hermano. No llovió. Mi alma bendice al Eterno en esta hora. Yo creo que es tiempo de analizar. Es tiempo de pensar, hermano. Es tiempo de pensar. Falta algo. Yo tengo la fe y la esperanza de que viene una gloria pesada, de que el ministerio de Cristo saldrá a la luz otra vez, de que el presidente, antes de consultar al diablo y consultar los falsos que tiene a su alrededor, digan, yo tengo que hablar con el pastor fulano de tal, o tengo que hablar con el evangelista, con el hombre de Dios, y tenga que descender a decir qué dice Dios, qué es lo próximo que tenemos que hacer. Por ahí los presidentes tienen que valerse de la brujería y de cuantas cosas falsas, porque no están viendo poder en la iglesia, hermano. No están viendo poder. Tú le hablas a una gente de orar por un muerto y te ven como loco. Una vez yo estaba orando yo oré por un muerto y no se levantó. Oré como por 2 muertos. Yo oré por 2 muertos. Y oré por uno que sí se levantó. Y la gente te escucha. Tú le hablas de algunos profetas. Te tildan como que tú estás loco. Como que tú estás... Por eso lo enseña la Biblia. Tú nada más tienes poder para hablar en lengua con un micrófono. Porque cuando alguien se muere tú no vas a orar. Tú no vas a probar, a experimentar el supuesto poder que Dios te dio. O tú nada más sientes compasión por los enfermos cuando tú tienes un micrófono, cuando tú estás en una actividad. Pon a prueba. Pasó cierto hombre por aquí llamado Luis Ulvay. Este hombre operaba en una dimensión sobrenatural. Cuenta la historia que tenía una profunda debilidad por el alcohol. Que así como terminaba de predicar un evento, así se metía a una discoteca a emborracharse. Por las maravillas que Dios hacía a través de él, era evidente. Estando en Puerto Rico, dice el libro que Luis Ulvay oró por una muchacha que no podía caminar. Era de estas muchachas que parecen vegetal, esas personas que nacen así como vegetal, no caminaba, no veía ni escuchaba. Y se la entregaron en los brazos y Luis Ulvay estaba en la tarima y como Dios lo usaba, él tomó a la niña en los brazos y le dijo, Señor, sana a esta niña. Y en la primera oración Dios no hizo nada. Oró otra vez y Dios no hizo nada. Y en ese momento dice Luis que habían personas con cámaras, porque hay gente que siempre busca como avergonzar las cosas de Dios, ¿tú sabías? Y había gente con cámara para decir, míralo ahí, es un truco, ve que no pasa nada. Y Luis oró la tercera vez y Dios no hizo nada. La cuarta vez, Luis agarró, tomó a la niña y la tiró como a 3 pies de altura. Y la dejó caer. Le dijo, Señor, mátala o algo. Una cosa loca, porque las cosas de Dios no tienen como lógica. Humana no. ¿Qué lógica tiene de que Jesús escupió en un lodo? Dicen los que saben que Jesús tuvo que hacer como catarro y escupir hasta que pudiese, ¿no verdad? Tener saliva suficiente para hacer un barro y pasarle lodo a un ciego. Eso no tiene lógica. Los hombres que Dios usa son hasta raros, hermano. Y Luis tiró a la niña como a 3 pies de altura, hermano. Y la niña cayó. Y Luis le dijo, Señor, sánala o mátala. Mátala o sánala o algo. Y la niña cayó. Cuando la niña cayó, cayó sobre sus pies. Y la niña dijo, ese hombre está loco. Por poco y me mata. Y salió corriendo. Y Luis dijo, míralo ahí. No caminaba y está caminando. No hablaba y está hablando. No veía y está viendo. No escuchaba y está escuchando. Si tú pones tu fe a prueba, cosas grandes vas a ver de parte de Dios. Luis Ulvay. Y muchos hombres. Pero yo hago un llamado, hermano, a que nos volvamos a Dios. Creo que es tiempo de que nos volvamos a Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde de una manera poderosísima. Si tú quieres tener el reino de Dios, yo te voy a indicar cómo tenerlo, pero te voy a decir.
Cristo le dijo a Nicodemo, si tú quieres que Dios te use, ¿no es verdad? Ya tú escuchaste todo lo que yo hablé, todo lo que yo dije. Pero si tú quieres que Dios te use, hay algunos métodos para que Dios te use. Timoteo se interesó en el reino. Nicodemo se interesó en el reino, Nicodemo, y fue a Jesús de noche. Y Timoteo le dijo, ¿y cómo un hombre, después de viejo? Y Cristo le dijo, no, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, el primer requisito para tú ver el reino de Dios de verdad es que tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tú tienes que ser una nueva criatura. Pero yo soy cristiano. Nace de nuevo. Tú puedes ser cristiano, pero hay cosas que están en tu corazón. Lo segundo que tú tienes que saber del reino está en el capítulo 11 del libro de Mateo. Que ya tengo que irme. Déjame dejarte esta tarea. Capítulo 11 del libro de Mateo, en el verso 12. Cristo le dijo a aquella multitud, ¿tú quieres tener el reino de Dios? Yo quiero que tú entiendas que el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los violentos o los valientes los van a arrebatar. ¿Sufre qué? Violencia. O sea que cuando tú comienzas a operar en esta dimensión a la cual estoy hablando, vas a tener resistencia, ataque de la tiniebla. El diablo puede usar a tu esposa, puede usar a tu hijo. Por eso que el que opera en esta dimensión tiene que saber. No todo el mundo está capacitado para operar en esta dimensión. Luego vamos a estar hablando de eso. Luego estaremos hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa, de una manera especial. Tu hermano evangelista Diomedes Blanco. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer al más 1-809-323-9245. Si alguien quiere ser parte y bendecir nuestro ministerio, nos puede contactar. Más 1-809-323-9245. Si alguien también quiere venir un día a testificar y compartir algún tema con nosotros, se puede comunicar con nosotros al número ya mencionado. Pero tú que estás ahí, que no eres cristiano, que te gusta esta plataforma y te gusta este programa, en esta hora te invito a que aceptes a Cristo. Si te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te invito que entres a mi vida. Limpia mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a pedirte que acuda a la iglesia más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito todavía a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Este es tu segmento Medidas de Fe.